Y además, pero una cuestión, pero por acabar de responder la pregunta de Isabel, pero ¿no convendría entonces alejar de las comunidades autónomas y que no sean las propias comunidades las que juzgan a los políticos? Yo creo que sí. La Audiencia Nacional no se creó para lo que tú dices, porque fue algo sobrevenido. Podría contarlo porque lo hice yo. Nadie me cree nunca, pero es la verdad. Se creó para el crimen organizado, no se creó para el terrorismo. Cuando la Audiencia Nacional se llevó a Consejo de Ministros, después de haberse aprobado la Constitución, porque después de haberse aprobado la ley para la reforma política, porque lo preferente era eso, cuando se llevó a Consejo de Ministros, el vicepresidente militar, Gutiérrez Mellado, vio con buen acierto que pasaba el Pisuerga por Valladolid y dijo, amigo, este es el momento en que la jurisdicción militar se descargue del terrorismo y de juzgar los delitos. Y se hizo de tal manera que hubo que hacer en el decreto ley de la Audiencia Nacional no figura el terrorismo para nada, y hubo que hacer un segundo decreto ley deprisa ahí corriendo, que por cierto salió con bastantes imperfecciones. Me mandaron 2 o 3 generales togados, 3 de los 3 ejércitos, y se hizo eso. Entonces la Audiencia Nacional fue muy efectiva porque no se podía dejar a los jueces del País Vasco. Había un detalle curioso. Ni siquiera los jueces podían pedir auxilio a Madrid, porque el escrito razonado en el que podían pedirlo pasaba inmediatamente a ETA. Caramba. Hombre, claro, pues por eso, pero esa presión que justificó alejar la justicia de... Eso ha permitido luchar contra el terrorismo. Claro, si no se hubiera luchado. Aún así, conste que aún así, yo que lo he vivido, y lo digo en honor de mis compañeros, no mío, sino de ellos, la presión en aquellos primeros años, cuando se mataba a 100 ciudadanos españoles todos los años, la presión sobre los magistrados era agotadora. Bien, y ahora volvemos volvemos a que tiene razón la propuesta de Isabel, y habría de alguna manera, eso habría que buscar la solución, digamos, técnica, aunque a mí la palabra técnica en jurídico, en el derecho no me gusta, porque el derecho es un arte, no una técnica, pues habría que buscar la solución, que la hay y la habría, para sacarlo del corralito. Luis. Rafael, ¿no tiene la sensación de que la Fiscalía tradicionalmente, desde hace muchos años, ha practicado pasividad? No en este caso, sino prácticamente en todos. Es decir, que la Fiscalía no ha cumplido con su papel y que gran parte del problema que se ha planteado ahora es la inercia de esa pasividad. Bueno, el propio Torres Dulce dice que, bueno, que tampoco era imprescindible la actuación de la Fiscalía porque ya hay denuncias de la acusación popular. Lo cual es increíble, ¿no? En eso habría que matizar. Probablemente han tenido culpa, porque yo me siento solidario solamente de aquello de lo que he sido también responsable. Hemos tenido culpa. Con Jiménez Villarejo y Mena, que era un brillante fiscal que fue alumno mío, con Jiménez Villarejo la Fiscalía en Cataluña estuvo cumpliendo con su deber, lo que pasa es que no la dejaron hacerlo. Acabó dimitiendo Burón Barba. No dejaron hacerlo, y entonces todo eso provoca un gran desánimo en los que llegan detrás. ¿Para qué voy a luchar yo si me van a dejar agarrar a la brocha? En efecto. Y al final el malo de la película voy a ser yo. ¿Y es lo que cree que le ha pasado a Romero de Tejada? Es lo que le ha ido degradando probablemente la Fiscalía en Cataluña. Claro. Que han dicho, bueno, ¿y para qué? Si luego aparece
fulano, mengano o citano, poned las cabezas que queráis, y pacta. Exactamente. Y hay impunidad para quien ha incumplido. Claro. Y castigo para quien ha defendido el Estado de Derecho. ¿Vamos a acabar el turno? Bueno, yo creo que ni va a haber, vamos, me puedo equivocar como siempre, es posible el ser humano, ni va a haber escenario el que estáis contando, en el sentido de que la Audiencia Nacional, porque habría que hacer y tal. No. Porque justo la situación va a ir en el sentido contrario, yo creo. La irrupción de Podemos en Cataluña, el criterio del PSOE y del PSC, o sea, todo va en la dirección contraria. No. Un conflicto que no lo es, en principio, se ha generado por una falta de actividad política. Porque si no, pues oye, que la Moncloa desaparezca y pasemos todo a los fiscales, a los magistrados, y sea el gobierno de los... es que es increíble, o sea, la política está para algo. Como no se ha hecho política cuando se debía, en mi criterio, ahora resulta que se le mete el marrón a la Fiscalía. Comparto tu opinión sobre don Eduardo Torres Dulce, absolutamente. Creo que es súper fino y ojalá Dios le ilumine y esté fino también ahora. Porque el conflicto político, la pregunta es, 30% votaron sí en Cataluña, o 29 o 28. Afortunadamente para los españoles. Sí, te lo crees, porque es una votación sin garantías. Exacto. Tú te lo crees, ¿no? No, a lo mejor, o sea, una votación en la que no hay nadie que controle nada, se puede votar 8 veces Isabel, y te lo crees. Ya, no, pues vamos a poner el 18, no lo sé. Venga. La pregunta es, con este tipo de decisión que le hacen asumir a don Eduardo Torres Dulce por carencia política, ¿va a haber más o menos secesionistas? Mi criterio es que va a haber más secesionistas. No ya los que son secesionistas, sino mucha gente que no lo es y que es tibia ante la secesión. Esto le dice, oye, tiene razón. Si es verdad, si es que aquí van contra Cataluña. Es un mensaje letal el que se está produciendo con este conflicto. ¿Por qué? Por carencia del presidente de gobierno de España, que ni está ni se le espera, que no ha estado cuando debía, que va a ir no sé cuántos días después a Cataluña, y es un desastre total del presidente del gobierno y de la vicepresidenta. Pero vamos a ver qué es responde, el gran desastre para mí, es que va a haber más secesionismo como consecuencia de esta situación. Porque creo que es un conflicto muy grave el que se está produciendo. Y lo que estáis hablando aquí, con perdón, es puro técnico. O sea, es técnica, porque el propio estatuto... El Estado de Derecho es una broma, es técnica. El Estado de Derecho se justifica porque hay una sociedad que ha votado determinadas cosas. Es decir, detrás del Estado de Derecho no hay una cosa que de pronto está y dice el Estado de Derecho. No, hay una Constitución. Hay una Constitución, eso es el Estado de Derecho. Esas son las normas del Estado de Derecho, la Constitución. Pero curiosamente existe la Constitución porque hay unos señores que hemos votado la Constitución. Déjame decir una cosa. Creo que no has prestado atención suficiente a lo que decía Rafael de Mendizábal aquí. Porque hay una cosa previa. Para que el Estado de Derecho sea tal, tiene no solo que obligar a los ciudadanos a pagar impuestos y hacer que se cumpla la ley, sino cumplir las propias instituciones. Pero no pueden vulnerarla. Pero hay reglas también que establecen la Constitución para cambiarla. El Estado de Derecho no significa que todo se deba juridificar. Lo que significa es que todo lo que no está prohibido, iba a decir es obligatorio, pero eso no es una definición del régimen comunista. Todo lo que no está prohibido es la libertad del ciudadano, y que la administración, los poderes públicos deben ajustarse al principio de legalidad. Es decir, no pueden actuar con libertad. El que puede actuar con libertad es el ciudadano. Aquí normalmente, como buenos españoles, tendemos a invertirlo, y a que el que manda sea el que tiene libertad, como Calígula, y el ciudadano sea el que tiene que obedecer. Pero el Estado significa eso. Eduardo ha actuado, dice algo que tiene razón, esto hay que resolverlo, todo hay que resolverlo políticamente, y entre la política, entre los medios que la política puede utilizar, está también el acudir a las instituciones jurídicas o judiciales. Pero ha actuado un poco o mucho como profeta. Yo he actuado simplemente como exponiendo, como creo que lo hacía también Isabel, exponiendo una opinión mía, no que vaya a ocurrir en absoluto. Todo lo que sea de sentido común no ocurrirá.
Pero hay una cosa... hay una cosa que yo quiero recordar, porque me está sonando que la historia se repite. ¿En qué sentido? Vamos a ver, hemos visto aquí cómo se juzgó a Atutxa. Atutxa, cuando se niega a obedecer y se niega a aplicar lo que le ha dicho una sentencia del Tribunal Supremo, él coge y le juzgan los tribunales, o sea, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con un dato que yo no recordaba y que hemos visto en el vídeo. La Fiscalía, entonces mandaba el Partido Socialista, no quiere querellas. Lo mismo que el Partido Socialista ahora, que dice, no quiero querellas. Pero ¿qué ocurrió? La toga andaba por el polvo, entonces. El Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia... dijo que no había delito, recurrió manos limpias y el Tribunal Supremo condenó a Atutxa. ¿Qué pasa? Que no tenían que haberlo condenado. Según la Fiscalía, entonces, si se cometen delitos porque el Tribunal Supremo dijo que había habido un delito, no hay que juzgarlo porque depende de lo importante que seas para que ni siquiera se te juzgue. Esto es el mensaje. El contexto es distinto. Este es el mensaje. Hay varias cosas que subrayar. Primero, cuando ocurrió lo de Atutxa, estábamos con un fiscal general que había declarado, él mismo había reconocido que el fiscal tenía que arrastrar la toga por el polvo para ir a favor del proceso de paz, es decir, para facilitar con su arrastramiento de la toga por el polvo una negociación política. Él mismo lo había dicho y actuó en consecuencia. Segundo, es importante notar ahora algo que se decía en el vídeo. La mayoría de los miembros de la Junta de Fiscales han sido elegidos por este señor tan partidario, Conde Pumpido, tan partidario de arrastrar la toga por el polvo del camino con tal de lograr fines políticos. Solo 4 los ha nombrado. Solo 4 los ha nombrado Eduardo Torres. El resto son de Conde Pumpido. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer política. Es decir, yo estoy de acuerdo en que los problemas políticos no pueden resolverse solo por la vía judicial y que a este gobierno le ha faltado mucha política. Bueno, a este le ha faltado hacer política. El anterior hizo política al revés. Es decir, el anterior hizo una política que facilitó la situación en la que estamos. Al promover aquello de que decidiré lo que venga de Cataluña, etcétera. O sea, que el anterior... Termino en un momento. El anterior hizo la política en dirección contraria. Entonces, por supuesto que hay que hacer política y que no se ha hecho. En eso estoy de acuerdo. Ahora, una vez que una institución del Estado se salta, desobedece una sentencia del Tribunal Constitucional, o el Estado pone orden y a este señor se le juzga y se actúa en consecuencia de su desobediencia, o el Estado ha quebrado en Cataluña y en consecuencia ha quebrado en España, y todos los demás ciudadanos de a pie estaremos legitimados para saltarnos a la torera cualquier sentencia judicial siguiendo el ejemplo que nos ha dado el señor Artur Mas en Cataluña. Sí, pero que no haría lo mismo, María Antonia. No, claro. Bueno, eso redundar un poco en lo mismo, pero yo creo que el fiscal general del Estado tiene que imponer su criterio, que ya ha dicho cuál es, ordenar que se interponga una querella contra Artur Mas o se tiene que ir. Eso, evidentemente, no le queda más remedio. Pero hablaba Ricardo de la política, yo estoy de acuerdo, pero la política es antes, durante y después. Siempre hay que negociar, siempre hay que dialogar. Pero cuando hay una vulneración de una sentencia del Tribunal Constitucional y se han podido cometer presuntos delitos, la justicia tiene que actuar. No me vale que el Partido Socialista diga que no judicialicemos este tema. Hay que judicializarlo. No me vale que el PSC esta misma mañana diga que no se interponga querella. Pero si aquí parece bastante claro, es muy evidente que se ha vulnerado una sentencia del Tribunal Constitucional y probablemente algunos delitos más, evidentemente, por un lado irá la política, pero el fiscal general del Estado tiene que actuar. Necesariamente. La autoría o se ejerce o se desprestigia, que es lo que está pasando. Antonia, tienes toda la razón del mundo. Yo cuando pueda. Pero esto debió hacerse hace mucho tiempo. Sí, pero ahora estamos donde estamos, Rafael. El primer día en que la consejera de Educación por supuesto, se pasó por donde quiso las sentencias del Tribunal Supremo, desde ese día debió aplicarse el artículo 156, que no está hecho para las catástrofes, está hecho para cuando hay. Lo que pasa es que como viene uno de los últimos, la gente piensa que es para cuando nos caemos. No. Mire usted, en el mismo momento se hace. Si eso se hubiera hecho y un tribunal hubiera inhabilitado, yo no quiero ver a nadie en la cárcel, inhabilitado a esa señora. No es suficiente cárcel para un político la inhabilitación. No hubiera ocurrido lo que ha ocurrido luego. Es muy claro.